Bueno, el autor de Efesios es Pablo. La fecha es alrededor del año 60 después de Cristo. Y bueno, esta carta fue escrita para los cristianos de la ciudad de Éfeso y las iglesias cercanas, originalmente, ¿verdad? Y bueno, esta carta nos enseña a los creyentes algunas de las lecciones más importantes de nuestra fe. Y sí que aprende uno bastante con bueno, con todo, ¿verdad? Pero a mí me encanta este libro, ¿no? Aquí, como les digo, nos enseña lecciones importantes de nuestra fe, como quiénes somos en Cristo, cómo debemos de vivir como seguidores de Jesús, cómo obtener la victoria en las batallas espirituales que enfrentamos. Porque bueno, pues sabemos, nuestro Señor Jesús nos dijo, ¿no? Que en este mundo tendremos aflicciones, ¿no? No es que, ya acepté al Señor y lo estoy siguiendo al Señor y tengo mi devocional y busco tener una relación con Él y ya no voy a tener yo, dificultades ni problemas. No, señor, no, señora, vamos a tener más, porque el enemigo está ahí tratando de Ay, sí. hacernos caer, ¿no? De tumbar nuestra fe. Así que bueno, esta carta nos enseña mucho sobre eso, ¿no? Ahora, quiero decirles que la ciudad de Éfeso era una ciudad comercial grande, influyente, en lo que hoy es Turquía. Y bueno, dice que esta era la cuarta ciudad más, importante, ¿no? En cuanto a lo comercial. En la era del Nuevo Testamento, bueno, la cuarta ciudad más grande del mundo espiritualmente. Y fíjense, esta ciudad cosmopolita era el centro de la adoración a la diosa Artemisa o la diosa Diana. En este templo, de verdad que yo cuando leí eso la vez pasada que estábamos dando las clases en la escuela dominical, me quedé impresionada de lo que había leído. En ese templo, bueno, había puras prostitutas y, ahí lo que hacían era, se prostituían ahí dentro del templo, y eran demasiadas prostitutas las que había ahí. Y bueno, esa era la manera en que se adoraba a la diosa esa Artemisa o la diosa Diana. Imagínense, todo eso pasaba en la ciudad de Éfeso. Estaba llena de prácticas ocultistas como brujería, astrología, adivinación, perversión, incluyendo la prostitución en el templo, que es lo que les acabo de decir ahorita. Y bueno, viendo este trasfondo podemos entender por qué los cristianos de Éfeso necesitaban la fuerte enseñanza y el ánimo que Pablo le da a esta carta. Porque imagínense pasando todo eso en la ciudad, creo Ujú. que sí era bien fuerte, ¿no? Y, me gusta que veamos así el contexto de cómo estaba la ciudad y todo eso, porque así podemos entender mejor la carta, ¿no? Y bueno, en medio de tales adversidades, Pablo decidió no enfocarse en las dificultades diarias de su vida, sino en ayudar a otras personas, escribiendo a sus amigos creyentes para alentarlos en su caminar con Dios. Por eso Pablo escribió esta carta, ¿no? Él no se quedó llorando por todo lo que estaba pasando, sino él decidió ayudar a los demás. Por eso me encanta. Dice, aprendemos una lección importante al pensar en las circunstancias de Pablo, cuando él estaba escribiendo, a pesar de cuán difícil pueda ser su vida durante ciertas etapas, debemos acordarnos que siempre podemos ser de bendición y podemos ayudar o alentar a otros, ¿no? No importa que nosotros estemos pasando por situaciones difíciles. Eso es lo que hacía Pablo. Y bueno, pues en pocas palabras, pues este es el contexto, ¿no? De esto trata, la carta o epístola, ¿no? Nos habla, como les digo, importantes, lecciones sobre nuestra fe, de quiénes somos en Cristo, cómo tenemos que vivir como seguidores de Jesús y cómo es que vamos a obtener nuestras batallas. Así que, pues, hermanas, le dejo a Jamie ya el primer capítulo, y bueno, yo creo que todas estamos pasando, si no es que estamos pasando, vamos a pasar por batallas, así que es importante que aprendamos de esta carta.
Así que Amén. gracias por mí. Amén. 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 Gracias, hermana. De Pues sí, nada, ya con esa explicación de la hermana vamos a poder entender y ahora sí que meternos en los pensamientos que Pablo plasma aquí en esta palabra amén. y también en lo que el Señor nos está hablando, porque pues según yo estuve estudiando este capítulo, Pablo lo escribe con un sentimiento que hasta si usted se pone a leerlo así detenidamente, hermana, hasta siente un nudo en la garganta del sentir que tenía Pablo cuando estuvo escribiendo esta carta. Así que vamos a empezar. Pablo voy a dar una explicación de Pablo. Pablo fue un apóstol elegido por el mismo Cristo resucitado. Nadie en la tierra le dio ese gran título, pues Jesús, habiendo resucitado de entre los muertos, el Señor le dio el máximo honor y señorío sobre todo, sin excepción. Pablo no conoció a Jesús en la tierra. Él no tuvo la oportunidad de ver a Jesús frente a frente, o sea, en carne. Sí, lo conoció después de que fue resucitado. Por eso él lo llama el Cristo resucitado. Era un Cristo lleno de gloria y poder. Cristo significa ungido. Por eso él lo llama Cristo. Por eso lo llama Cristo Jesús. Porque cuando él resucitó, cuando él le hizo el llamado a él ya era un ungido del Señor. Él ya estaba lleno de poder, de gloria, de la gloria del Señor, de Dios. Pablo cumplía con todos los requisitos para ser un apóstol. Claro, después de haber tenido ese encuentro, ¿verdad?, con el Cristo resucitado. Dice, un apóstol porque el Señor le dio la capacidad y sabiduría para poder cumplir con ese ministerio. Son 4 características las que él debía cumplir para ser reconocido como apóstol ante los demás apóstoles que Jesús ya había instruido en su trayectoria en la tierra. Y en la primera característica, primero tenía que conocer al Cristo resucitado, y lo conoció. Hablar y escribir la palabra, y lo demostró ante los discípulos. Dice, ejercer autoridad suprema, y la ejercía porque muchos milagros hizo en el nombre del Señor. Dice, apasionado por ganar almas para Cristo, incluyendo fundar iglesias. Y eso es, y Éfeso es el testigo de que el pueblo de Éfeso, ¿verdad?, es testigo de que él se apasionaba porque las personas conocieran al Cristo resucitado. Por eso él empezó a escribir esta carta, porque él sentía dolor en su corazón de ver que algunos de sus seguidores, ¿verdad?, de los que estaban ya convertidos al Señor, estaban tratando de desviar su mirada hacia las otras cosas inmundas, cosas que ya no eran del Señor. Incluso darles una palabra pues equivocada. Al igual que a Pablo, el Señor nos escogió mucho antes de que él comenzara a crear, antes de que hubiera plantas, animales, galaxias, mares, ríos, montañas. Antes de todo esto ya estábamos en el corazón de Dios Padre. Ya pensaba en nosotros. Yo me imagino, hermanas, como cuando todas aquí somos mujeres, cuando nosotras como madres estamos embarazadas por primera vez, esperamos con ansia la llegada de ese bebé y ya pensamos en nuestra mente, ya nos imaginamos qué vamos a hacer con ese bebé, cómo lo vamos a tratar, ya estamos pensando en cómo lo vamos a vestir, ya estamos pensando en
¿Cómo van a ser sus ojitos? ¿Cómo van a ser su boquita? ¿Cómo va a ser? Y yo me imagino que el Señor así estaba con nosotros, ya nos había elegido y ya estaba planeando algo para que Él fuera nuestro Señor, para que nosotros pusiéramos nuestra mirada en Él, para que nosotros fuéramos aceptos a Él, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de llamarlo Padre y de estar junto con Él. Y todo con un propósito de que seamos hijos dignos de Él, santo y sin mancha. Fuimos llamados a pelear la buena batalla, así como Jesús, a fin de un día estar juntamente con Él. Tuvo que pasar por desprecios, humillaciones, azotes y muerte de cruz para abrirnos la puerta al Padre. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero el Señor ya sabía, Dios Padre ya sabía que eso iba a suceder. Pablo nos recuerda que siendo gentiles Jesús nos abrió camino para hacer y así cumplir la palabra de Dios. Nos escogió y ya tenía predestinado desde mucho antes que seríamos hijos suyos. Siendo viles, siendo menesterosos, el Señor nos tomó y nos dio el amor y la potestad de ser llamados hijos suyos. Todo esto gracias a la obediencia de Jesús. El Señor nos dio el ejemplo de su Hijo, por eso nos demanda que seamos justos y santos sin mancha. Y el único propósito de esto es vernos rendidos a Él como hijos legítimos en su presencia. Vamos a ver el versículo 1. Pablo, estamos en Efesios 1, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, apóstol de Jesucristo, de Cristo Jesús. Allí es donde está remarcando el ungido, Jesús el ungido. Vamos a leer, vamos a seguir. En Juan 1:2 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Alégrate, hermana, porque por su gracia, por su amor, por su misericordia, somos aceptos ante sus ojos. Dice que somos como la niña de sus ojos. Así de especial somos. Y alábalo porque sus misericordias son nuevas cada día y permanecen para siempre. Fuimos redimidos por su sangre preciosa, y su gracia está sobre nosotros. Vamos a ver el versículo que sigue del 2 al 4. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Debemos de esforzarnos cada día debemos de esforzarnos y de buscar más, de ser justos y santos sin mancha. Porque cada día hay pruebas en nuestra vida, y no esperemos pruebas grandes para poder entender y comprender lo que el Señor demanda de nosotros.
aunque sea la prueba más mínima, más insignificante, tenemos que obedecer y tenemos que hacer caso. En el 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su nombre. Lo único que Él quiere es que nosotros lo glorifiquemos de todo lo que Él nos provee, de todo lo que Él nos da. Y Él lo único que quiere es que nosotros reconozcamos que todo lo que tenemos es gracias a Él, que todo lo que la bendición que Él nos está dando es gracias a Él. La vida que tenemos es gracias a Él. Dice, con lo cual nos hizo aceptos en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amén. Nos dio la capacidad para distinguir lo bueno de lo malo, sabiduría para poder comprender su palabra, para conocer su voluntad, su aprobación, de manera que un día podamos verlo cara a cara, de acuerdo al cumplimiento de su palabra, las profecías dadas a los profetas, inspiradas por Dios, según los tiempos en el cielo y en la tierra. De modo que si somos hijos de Dios, también somos coherederos juntamente con Cristo. Así que el Señor nos hizo hijos suyos, nos dio salvación y vida eterna, y aún nos hizo herederos como a hijos legítimos. El Señor nos dio un trato que si nos ponemos a pensar, un trato especial, que si nos ponemos a pensar, es un trato inmerecido. No lo merecemos, pero su amor por nosotros es inmenso, que lo ha puesto todo a nuestra disposición, dejándonos un regalo anticipado, el poder del Espíritu Santo. Nuestros labios están empoderados, nuestros labios tienen poder en el Señor. Y ese poder que el Señor nos otorga, ese poder que el Señor nos da, debemos de usarlo, de ponerlo en obra, obrando para bien, utilizándolo para beneficio del Señor y glorificando al Señor también. Versículo 8 al 11 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda o voy muy rápido? Díganme, hermana. No, va bien, hermanita, bien explicado, todo va bien. Si tienen algún comentario o algo, estamos aprendiendo todas, pueden preguntar. Jamie, sí, yo quería hacer una observación aquí sobre la palabra predestinado. Dice que afirma la existencia de un plan y un propósito divino, garantizando para todos los redimidos. No sugiere ningún fatalismo que incluya a unos mientras excluye a otros. O sea que, pues si alguien
le llamaba la atención esta palabra predestinado. Esto es lo que significa. Amén. Amén. Sí, hermanas. Y fíjese, hermana, yo también estaba, le preguntaba a mi esposo, oye, Moisés, dice la palabra de Dios que somos coherederos juntamente con Cristo. Le digo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Y estábamos allí, dice, no, pues yo no sé. Y estaba yo pensando, ¿qué, Señor? ¿Qué quiere decir? Y estuve investigando y buscando la palabra que es coheredero. Y encontré que es coheredero es cuando son más de una persona beneficiarios. Ajá. Sí, entonces por eso dice que somos coherederos juntamente con Cristo, porque el Señor nos da la herencia, pero no nos la da, nos la da a todos en conjunto, juntamente dice que con Cristo. Y por Cristo recibimos la herencia como hijos legítimos. Exacto. Así que éramos yo puedo explicarlo así, ¿verdad, pastora? Dígame si me equivoco. Éramos hijos ilegítimos, pero en el momento en el que Cristo da todo por nosotros, ¿verdad? Nos convertimos en hijos legítimos, dignos y merecedores de su herencia. Amén. Exacto. Sí, Amén, la amén. palabra dice que, o sea, las personas sin Cristo, que no han aceptado a Cristo, son criaturas de Cristo, no son hijos. Nosotros Son por creación de Dios, no nada más. Exacto, creación, son criaturas, son creación de Dios. Nosotros al haber aceptado a Cristo, automáticamente entramos en la familia de Dios. Y por eso es que dice que somos coherederos, porque estamos participando de todas las bendiciones que Cristo tiene y ofrece. Y me encanta como dice aquí el 4, ¿no? Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Él aquí nos está diciendo que Él ya nos escogió, que Él nos ama, ¿no? Y nos dice qué es lo que tiene para nosotros, ¿no? Amén, amén. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? O sea, tenemos que sentirnos amados, especiales, valiosos, porque somos santos, ¿verdad? Y sin mancha. Amén, amén. Entonces, otra cosita, perdonen, pero es que yo había hecho una notita. Sí, donde dice en el versículo 3 que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto implica que ya nosotros somos bendecidos, o sea, que no, les voy a explicar, a contar. Nosotros asistíamos a un concilio donde el saludo era bendecido. No decían Dios te bendiga, sino que decían bendecido. Y entonces una vez yo pregunté, ¿por qué dicen bendecido? Y entonces me citaron esa escritura. Dice que ya fuimos bendecidos. O sea, no tenemos que esperar que Dios nos bendiga porque ya fuimos bendecidos. Esa era la explicación que me dieron, ¿verdad? Pero que aquí dice que ya dice que que ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, las bendiciones nos pertenecen. Puede que no las hayamos recibido todas, pero sí nos pertenecen. Es parte de la herencia que nosotros como hijos de Dios tenemos. Son esas bendiciones. Y pues ya están ahí para nosotros, ¿no? Pero ya depende de nosotros obtenerlas, ¿verdad? Aceptarlas, exacto, aceptarlas o no. Porque, por ejemplo, las promesas del Señor, todas tienen un requisito. Están ahí para nosotros, pero depende de nosotros si nosotros las aceptamos o no. Ya se manifiestan cuando nosotros las aceptamos. Mientras tanto, están ahí. Adelante, Jamie, perdona. No hay problema, pastora. Así es. Bueno, pues
ya es referente a lo que sigue, pero lo voy a leer como quiera porque ya lo tengo aquí. Dice, el pertenecer a la familia de Cristo también nos da el poder en nuestros labios, mente y corazón para poder comprender de su palabra, abrir, obrar para bien y destruir fortalezas a fin de glorificar el nombre que es sobre todo nombre, dado a los hombres. Dadle gloria con acción de gracias, con alabanza de gozo y paz. Cantad sus maravillas en el nombre de Jesús, en todo lo que ha hecho en nosotros, en nuestras vidas y en lo que hará, principalmente por abrir nuestros ojos a la verdad. Y en Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo Jesús, habiendo resucitado, levantándose con poder y gloria de entre los muertos, ascendió a los cielos, pero antes nos dejó el poder del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es el sello de quienes ponemos nuestra fe en el Señor por medio de Cristo Jesús, de quienes reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios y vino a la tierra para darnos salvación y vida eterna hasta el día de su venida. Y en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a todos a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y en Juan 14:2 dice, en las cosas de mi Padre, en las casas de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el versículo 12 al 15, del que estamos leyendo de Efesios, del 12 al 15, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Amén. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. Amén. 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 ¿Aquí vamos bien? ¿Algún comentario o algo? Jamie, tengo algo aquí rapidito, donde lo que estaba leyendo de los lugares celestiales y eso, dice aquí en mi Biblia, dice la Biblia nos dice que Jesús después de la resurrección estará sentado en lugares celestiales a la derecha del Padre. Dice, esto quiere decir estar sentado se refiere a estar en reposo. Dios quiere que cada uno de nosotros estemos en su reposo. Quiere que estemos relajados, no preocupados o ansiosos, y que disfrutemos de la vida mientras esperamos que Él haga lo que tiene que hacer por nosotros. Así es. Nuestra Amén. parte es creer y reposar en Él. Amén. Amén. Entonces también otro comentario, perdona, sobre aquí menciona que es las arras de nuestra herencia. Yo busqué esa palabra arras, a ver qué significaba, y dice que es un depósito, pago inicial. Entonces hay una nota que dice, la inversión hecha en nosotros por el Espíritu Santo es el título de garantía a Dios de ser nuestro dueño completamente y para siempre. Eso me encanta. Así es. Amén. Es como, me imagino que es como
como ahora en la actualidad que las esposas, ¿verdad?, portan un anillo de compromiso. Y así nosotros no lo vemos, es invisible, pero es el Espíritu Santo morando en nosotros. Amén, amén. Qué bonito. Así es. Sí, está bien bonito esta parte. Ujú. Bueno, Pablo, seguimos, ya no, ninguna otra pregunta o un comentario. Ok, seguimos. Pablo habla al pueblo, les hace saber que se preocupa por la iglesia del Señor con sus palabras, los hace sentir que son especiales para Él, que son amados en el Señor, trayendo a la memoria y recordándoles sus vivencias cuando Él compartía con ellos en Éfeso. Éfeso se caracterizaba por ser y ya lo dijo la hermana al principio, por ser una de las iglesias más grandes en cantidad de creyentes y en avivamiento espiritual. Por esa razón era más propensa a que el enemigo los atacara, a que perturbara su fe y también distorsionar el evangelio, introducir otras cosas que ya no eran del Señor. Pablo oraba al Señor pidiendo sabiduría y revelación de su palabra. Él quería que entendieran cuál es la esperanza en Cristo, por la cual Él nos llamó. Quería que comprendieran todo lo que el Señor ha hecho y lo que nos ofrece. Un lugar en el cielo, vida eterna, y en la tierra paz. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. Y ya lo dijo también la hermana, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Al pueblo de Éfeso le recordaba Pablo que les decía que creyeran en Él, en el Todopoderoso, en el Grande, por medio de aquel que fue muerto y resucitado por el poder del Espíritu del Padre, teniendo el lugar más alto teniendo el lugar más alto de sentarse a la diestra del Padre. Ya lo dijo la hermana también. Y en Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles y potestades, dándole Dios poder y autoridad, señorío sobre todo, sin excepción, en estos tiempos y en los que han de venir. Hay un canto que dice, bendito sea el Señor, Dios poderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Y este canto está relacionado con esta parte de la palabra. Dice, de modo que Cristo es la cabeza del templo de Dios, nosotros el cuerpo, y si Jesús es la roca, Él es quien da plenitud de aquel que todo lo puede, todo lo llena, de principio a fin, en todas las áreas de nuestra vida. Y hay otro canto, me recordó estos cantos, ¿verdad? Que de esta parte de la palabra de Dios están relacionados. Dice el canto que dice, sí, lléname de tu presencia, lléname de tu bondad, lléname de tu amor. Y esos cantos van relacionados con esta parte de la palabra, que bien bonitos, bien una inspiración, ahora sí que una presencia bien bonita que dan estos cantos. Y a esto se refiere cuando dice
cuando dice, ¿dónde lo leí? Seamos para alabanza de su gloria, seamos inspiración para que la gloria del Señor se manifieste en medio del pueblo, en medio de la iglesia, por medio de su alabanza. La alabanza es una puerta, la alabanza abre la puerta para aquellos que tienen en su corazón entrar a la presencia del Señor, puedan entrar libremente. Por eso cuando está la alabanza en la iglesia tenemos que dejar todo lo de afuera. Tenemos que ir con nuestra mente abierta y con nuestra mente en blanco para poderla llenar de la presencia del Señor. Amén. Porque la puerta se abre para poder entrar a la presencia del Señor. De nosotros depende si entramos o nos quedamos nada más allí parados en la puerta mirando, ¿verdad? Y yo creo que todas queremos entrar, todas queremos tener ese encuentro con el Señor. Vamos a leer los últimos capítulos. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos, para que sepáis, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual opera en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que nos lo dio, que todo lo llena en Cristo. Y de aquí se destaca otro canto, dice: nombre glorioso de Cristo el Señor, nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y de esa manera la palabra de Dios nos habla, nos da la inspiración para poder alabar y glorificar el nombre de Dios por medio de los cantos, pero también nos da palabra para poder nosotros transformar nuestra vida en el Señor. Nos invita para poder acercarnos más al Padre. Nos instruye para poder llevar palabra con los necesitados, con aquellos que necesitan una palabra de aliento, no solo en su vida personal, sino en las cosas diarias que pasa en su vida, en su familia, en su hogar. Y esto es lo bonito de conocer de la palabra, que la misma palabra, cuando tú empiezas a platicar con alguien de la palabra de Dios, inmediatamente el Señor te pone la palabra en tus labios y te Amén. Lleva a tu mente las porciones de la palabra que tú necesitas para poder hablarle a los demás. Entonces aquí Pablo está empleando todo esto. Pablo está empleando aquí, está explicándoles al pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Acuérdate que tenemos un Cristo resucitado. Acuérdate que somos hijos
somos hijos, somos coherederos. Acuérdate que si lo seguimos a Él, que si nos aferramos a la verdad, Él nos va a dar vida eterna, Él nos va a dar la paz que necesitamos. Acuérdate, porque si te pierdes, no vas a poder recibir la herencia, no vas a poder estar ante la presencia de Dios, del Señor allá y disfrutar de sus riquezas. Y eso es lo que Pablo le está explicando, lo que él está diciéndole al pueblo. Y le recuerda al pueblo que son amados en el Señor, que son queridos, que son especiales. Y esa es la manera en que tenemos que hacer sentir a nuestros hermanos cuando acuden a nosotros por una necesidad, por una oración, o si están pasando por algún prueba, algún problema. Esto es como nosotros debemos de tratar a nuestros hermanos, ya sea que estén en la iglesia, o ya sea que no conozcan del Señor, o ya sea que estén aprendiendo a conocer del Señor. No hay excepción para el Señor. Amén. Amén. No hay excepción. Amén. Todos debemos de tratar a todos así como Él nos trata a nosotros. Amén. Siendo gentiles, siendo inmerecidos de ese amor, de ese, ahora sí que de ese cuidado que Él tiene con nosotros. Él lo hace porque nos ama. Y de esa misma manera tenemos que nosotros hablar a nuestros hermanos. A veces a lo mejor a veces nos duele que nuestras hermanas a lo mejor nos digan, no, hermana, pues sí te equivocaste en esto, metiste la pata bien feo, pero recordemos, también tenemos que hablar con amor a nuestra hermana. Si un día yo me equivoco y si yo digo algo que no está bien en la palabra, hermana, por favor, por amor al Señor, díganmelo, porque no está bien. Mi temor primario cuando yo cuando yo estaba luchando de obedecer al Señor y de servir en el Señor, ¿verdad? Ustedes recuerdan, mi principal temor era compartir su palabra, porque yo decía, no, y si yo me equivoco, y si no digo algo bien, y no, hay de aquel que cambie las escrituras. Entonces, debemos de tener mucho cuidado y también tomar en cuenta lo que nuestra hermana nos dice. No nos lo dice con el afán de perjudicarnos o de hacernos sentir mal o de decir, no, pues ya no lo vayas a hacer porque vas a meter la pata otra vez. No, es con el fin de que nosotros podamos mejorar, de que nosotros podamos crecer más en el Señor. Amén. Amén. Así que, pues, aquí está el tiempo, hermanas. Eso es lo que el Señor me inspiró en mi corazón y yo se los dejo a ustedes y lo tomo para mí también. Tomando Efesios 18 al 20, Sí. aquí les voy a leer. Dice, por lo general, lo divino se ve mejor con el corazón que con el entendimiento. Dios ha revelado miles de cosas que jamás comprenderemos, pero que aún así podemos saberlas gracias a la amorosa y confiable experiencia. La purificación del corazón ilumina los ojos espirituales. Aunque son extraños, la verdadera visión del hombre renovado reposa en el corazón y no en la cabeza. Los sentimientos santos nos permiten ver y en la medida de lo posible entender las cuestiones divinas. Wow. Sabemos, ¿verdad?, que aquí está hablando sobre dice del alumbramiento de los ojos de vuestro entendimiento. Sabemos que en la carne, ¿verdad?, no podemos ver todas esas cosas que van más allá, como lo dice en la palabra, más allá de nuestro entendimiento. Pero sabemos que si ponemos nuestra vista en Cristo y crucificado, no en otra cosa, solamente en lo que el Señor ya hizo, entonces por medio de Él nosotras podemos saber todos esos secretos, ¿verdad? El Señor nos revela todos esos misterios que hay en su palabra. Sabemos que a lo mejor no lo entendemos todo o no lo vamos a llegar a saber todo hasta que estemos en la presencia del Señor. Lo vamos a entender, pero creo que sí el Señor puede abrir los ojos de nuestro entendimiento en su palabra, ¿verdad? Si nosotros la escudriñamos,
Si nosotros le pedimos al Señor y sobre todo que el Señor vea que en nuestro corazón está ese fervor, ese deseo, ¿verdad? De buscar y de entender el mensaje que Él tiene en su palabra para nosotros, creo que el Señor lo revela. Creo que sí lo hace.